Hoy estamos compartiendo, ayer empezamos en realidad a compartir la porción, el estudio semanal. Usted habrá visto ahí en el Facebook habrá visto el título que dice Estudio Semanal numeral 49, cuando salgas a la guerra. Ese es el título que lleva este estudio semanal, y ayer comenzamos a ver algo acerca de esto, y hay 72 estatutos, decretos, mandamientos que están relacionados justamente a este estudio semanal de este fin de semana. Ayer hablábamos y veíamos un poco de lo que es cuando salgas, el nombre que recibe este estudio semanal, cuando salgas a la guerra. Era que el pueblo iba a salir, el pueblo está a punto de ingresar a la tierra prometida, pero hay palabras que Moshe Rabenu, rabino Moisés, le tiene que transmitir a esa generación, a una nueva generación que está muy atenta, seguramente con muchas expectativas de entrar y de tomar, poseer esa tierra buena, ancha y espaciosa, en la cual fluye leche y miel, como decía el Eterno, lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, y ahí están las 12 tribus estacionadas esperando instrucciones a orillas del lado oriental del río Jordán para poseer esa tierra. Pero claro, esta instrucción de este fin de semana es cuando salgas a la guerra. Y ayer hablábamos un poco, para recordarle a los hermanos que recién se están conectando, que estaba relacionado también, decíamos, que todos los días, cada persona, cada uno, cada creyente, hermano, tiene un desafío. Al abrir los ojos nomás, ya podemos darnos cuenta que la vida, el día a día, la rutina, el mundo, el sistema, la familia, la finanza, algo va a suceder por el cual eso va a provocar, si no estamos firmes, si no estamos consolidados en la palabra del Eterno, va a provocar un desánimo. Va a provocar seguramente un estado de inseguridad, un estado de aflicción, un estado de tristeza, al cual no tenemos que entrar en ese estado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que hay una armadura. ¿Se acuerda? Ayer lo hablamos. Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos habla del yelmo, la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio en los pies como sandalias, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, y la espada, no se me olvide por favor, la espada de justicia, la espada que es la palabra de Dios, es la palabra del Eterno, lo que realmente va a hacer el impacto, lo que va a hacer va a direccionar nuestras vidas, nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a dar el aliento, las instrucciones que necesitamos. ¿Para qué? Para hacer impacto en el blanco, para que nuestra vida alcance el objetivo trazado que el Eterno está esperando justamente para con nosotros. Todos los días vamos a tener problemas, alguna necesidad, alguna situación, una guerra. Y decíamos ayer que el principal enemigo, sí, está el enemigo, el adversario, como dice Juan capítulo 10, versículo 10 de Juan, dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero tranquilos, dice el Mesías Yeshua HaMashiach, Jesucristo, tranquilos, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yohanan, Juan, el apóstol Juan va a decir: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso la necesidad, la urgencia de tener a Cristo, al Mesías, en nuestro corazón. Dejemos
para que el hombre deje de tropezar varias veces, más de una vez, con la misma piedra. El hombre se apartó, el hombre se fue lejos, el hombre se independizó de la presencia del Eterno. Y así es como le va. Usted mire solamente los noticieros, el mundo, haga un paneo, un chequeo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo se está viviendo, hermanos? Es realmente aterrador. Hermanos, la inseguridad, la muerte, la destrucción. ¿Cuánto se ha desviado el hombre del plan, del propósito que el Eterno tiene? Pero es un eterno Dios, es un eterno de misericordia, es un Dios de amor, y en su gran amor nos da cada día la oportunidad. ¿Para qué? Para ser mejores personas, para que esa relación que estaba rota por el pecado sea restaurada. ¿A través de quién? Del Mesías. El que tiene al Mesías, al que tiene al Hijo, tiene la vida, tiene todo. Por eso la necesidad de apropiarse de las promesas, de buscar, como decía el Mesías, Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas os serán añadidas, según lo dice en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Ayer hablamos justamente de la mujer, la importancia, el valor, que el eterno Dios le da a la mujer, a la cual se debe tratar. Decíamos, por más que sea prisionera de guerra, por más que esos pueblos eran invadidos y se las tomaba como cautivas, la mujer tenía que cumplir un protocolo de purificación, y los hombres debían respetarlas, y hablábamos de lo que es hoy Afganistán, los talibanes y cuántas cosas. Eso no está bien a los ojos del Eterno. Y hablábamos de una purificación, que la mujer se tenía que someter a un estado, hermanos, para que para que el hebreo la mire a la mujer. Decíamos que la mujer se tenía que perfumar, pintarse, arreglarse bien cuando iban a una guerra los pueblos, por si las tomaban prisioneras, para que los soldados se pudieran enamorar y pudieran zafar de una manera de esa situación tan trágica que es vivir en un cautiverio. Por eso la palabra dice y anima a no unirse. No era el plan del eterno Dios de que los hebreos no hicieran alianzas con los pueblos de ahí, de Canaán. Las tierras de esos pueblos, ya vimos, por ejemplo, en el tiempo del rey Saúl, que el Eterno manda exterminar a los amalecitas, ¿se acuerda? Y Saúl desobedeció y no fue obediente a la orden que el Eterno le entregó, le dio ahí a Saúl. Entonces, el Señor está diciendo que no se debía casar, contraer una relación firme con los pueblos vecinos, que no debían unirse en yugo desigual, va a decir Rab Shaul. También hablamos acerca de las mezclas en la tierra. Las mezclas, decíamos que tenían que estar bien separadas, la zona agrícola, que tal campo, las dimensiones de ese campo, iba a ser trabajada con una sola especie. Si era trigo, era trigo. Si era cebada, solamente cebada. Y así, si eran palmeras, solo palmeras. No se podía mezclar, como así también la ropa de los hombres, la calidad de los hombres, de los hebreos, cómo iba a ser la ropa sin mezcla. Estaba prohibido. Vio que ahora hay muchas mezclas, muchas marcas, muchas formas de constituir telas sintéticas.
mezcla de algodón y lino, algodón y poliéster, y nylon y esas cosas. No, estaba establecido que no se debía hacer ese tipo de cosas. Y decíamos que desde el principio, el Eterno, desde Génesis, desde Bereshit, Dios, el Eterno, va a comenzar a separar. El Creador, dice, creó los cielos y la tierra. En el principio la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y separó las aguas de la tierra, y separó las lumbreras, separó la tierra de las aguas, separó las lumbreras para el día, separó el día de la noche, y separó. Eso nos da a entender, hermanos, que nosotros debemos ser sabios para separar las cosas que son kadosh, las cosas que son santas, las cosas que son espirituales, hermanos. Bien separadas, bien marcada una diferencia. El libro de Santiago, Jacob, el hermano del Señor, dice que la amistad con el mundo, la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios. Claro, porque no pueden, dijo el Mesías, salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No, entonces el que pone la mano en el arado, el que pone los ojos en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, ya no puede volver la vista para atrás, al costado, no, porque ya está caminando en dirección, siguiendo las huellas del Mesías. Hay 72, preceptos que habla esta parashá de esta semana, este estudio semanal, y yo se los voy rápidamente se los voy a recordar para que usted se dé cuenta. Todos están incluidos en Devarim o Deuteronomio, del capítulo 21:10 al 25:19. Es el estudio semanal de esta semana, así que dice así: habla de la mujer capturada en la guerra, el tema de la purificación que recién lo hablamos. Habla, dice, de colgar a un condenado a muerte por el tribunal, la ejecución. ¿Cuál iba a ser? La pena de muerte. Cuando estaba establecido, cuando el tribunal consideraba que merecía la pena de muerte, había que colgarlo. Y dice de enterrar al que fue colgado, o a cualquier persona. No podía quedar expuesto el cadáver durante toda la noche. Se lo sacrificaba, se lo ejecutaba durante el día, y antes que llegara la tarde, la noche, era sepultado. Lo que pasó con nuestros Adón, con el Señor, con el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Regresar lo perdido a su dueño. Fíjese cuántas cosas tenemos que aprender de estos mandamientos, de estos estatutos, decretos, y siempre hablamos y recordamos a los hermanos, a la audiencia, que hay 3 tipos de mandamientos: decretos, estatutos, son cosas diferentes. Hay unos mandamientos que son lógicos, no cabe la duda, cualquier persona lo entiende qué quiere decir no matar. Pero hay otros que no son muy lógicos, por ejemplo, por no comer cerdo. Y la gente dice, ¿pero por qué? Si es tan rico, pero que ya no es como antes. La Biblia dice que no lo hagas. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Después están los otros mandamientos que se les denomina los testimoniales. Si el Eterno dice que trabajó 6 días, creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, creó todo en 6 días, el 6º día creó al hombre. Pero el 7º día, un Shabbat, el Shabbat descansó, dice la Biblia, y que nosotros debemos descansar, regresar lo perdido a su dueño. Quiere decir que si yo encontré un teléfono, yo encontré un documento, una tarjeta, encontré algo que no es mío, pero ahí está la identidad, yo tengo que devolverlo, regresarlo al dueño.
Eso dice la ley, la Torá, los mandamientos, el precepto. Eso está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 1. Ayudar, dice, al prójimo cuando necesita colocar una carga en un animal o en una persona. Ayudar. No está mal. Yo escucho a gente, personas, que por ahí dicen, yo soy una buena persona, no le hago el mal a nadie. Soy una buena persona, pero dice la Escritura que sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Me es contado por pecado. Entonces, aquí el mandamiento, Deuteronomio capítulo 23, versículo 4, dice ayudar al prójimo, al vecino, al hermano si está en necesidad, para colocar, dice, una carga, ya sea en el camión, en la camioneta, en flete, ayudar. Se puede, hermanos, se puede ayudar, dice, a un animal, a cargar a un animal o una persona. Dice construir, dice, un barandal en el techo. Fíjese el cuidado. En la construcción bíblica, acá en este tiempo, se construían de 2 plantas, supongamos, la habitación, la casa, y la parte alta es conocida como el aposento alto. Y hay algo que es muy interesante en el aposento alto, ¿le suena? Cuando habían en Hechos de los Apóstoles como 120 reunidos en un lugar, el aposento alto, en una casa, mientras había multitudes en la ciudad de Jerusalén, porque era una fiesta, Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las semanas. Y ahí descendió el Espíritu Santo. Bueno, en esa parte alta, la ley decía, el mandamiento, que había que construir una baranda. ¿Para qué? Para que no vaya a acontecer un desastre, un accidente. Ya lo tengo a quien está conectándose con nosotros. Walter, querido Walter, como cada transmisión nos está diciendo presente. Dice buenas tardes, aquí Walter Box presente a escuchar la palabra del Señor. Un abrazo grande, mi querido hermano Walter Box. Te saludo y te bendigo, y estoy seguro, siempre lo dije y lo sigo diciendo, que el oír la palabra de Dios va a hacer efecto, y va a ser un efecto altamente positivo. El resultado, siempre lo digo, nos va a sorprender. Construir baranda, entonces, para que nadie se caiga. ¿De dónde? De la parte alta de la planta superior de la casa. Casarse con una mujer según lo estipula la Torá. Recién veíamos que un soldado que invade a otro pueblo y vio una mujer preciosa que le gustó, una Miss Universo, y dijo, la quiero. La mujer se tenía que someter a un proceso. Pero claro, lo que estipula la Torá es otra cosa acerca de la esposa, cómo debía ser, porque ese yugo era para toda la vida. Acá lo va a decir, en esta parashá lo dice, que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Por tanto, dejará el hombre, dejará su casa, su padre, su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán 2, sino es uno solo, una sola carne. Entonces estaba estipulado, hay instrucciones, cómo debía ser esa mujer, cómo iba a ser ese matrimonio, hermanos. Dice que la mujer difamada permanezca con su marido para siempre. O sea, era como que al hombre lo acorralaba. No es como en estos tiempos, que hoy se comparece ante un tribunal, ante un juez, ante un abogado, y decimos incompatibilidad de caracteres, no nos soportamos, no nos llevamos bien, y está el divorcio express en 24 horas, 48 horas, según el costo, según el dinero, te podés separar, te podés divorciar, se puede hacer una división de bienes gananciales y cuántas cosas. Aún se establece, hay matrimonios que antes de casarse, lo he visto y lo he escuchado de artistas, gente que tiene mucho dinero, que dice, no, lo que es mío y lo que es tuyo, vamos a hacer un contrato por escribanía, que si esto no funciona, y ya vamos viendo como que no va a funcionar, no era así.
y no es así como ha establecido el Eterno. De apedrear, otro precepto, otra ley, otro mandamiento, apedrear a alguien que fue sentenciado a esa pena capital. Eso se usaba, apedrear a los que eran condenados. ¿Se acuerda Esteban, el primer mártir de los discípulos, de los talmidín de Jesucristo, del Mesías? Fue apedreado, lo sacaban afuera de la ciudad y ahí estaba el tribunal, todos, cada uno, con una roca, una piedra en sus manos, apuntando a la víctima afuera de la ciudad. Nadie podía morir adentro, sino a las puertas de la ciudad afuera, y lo apedreaban. Y la Biblia dice que Saulo de Tarso, Rab Saúl, estaba ahí, dice, y era testigo. Y dice, él sostenía las prendas, las ropas de los que apedreaban a Esteban, cuando él dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios, al Mesías, a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Esteban. La orden era esa, para apedrear, dice, aquella persona que era sentenciada a esta pena capital. Para un violador, fíjese lo que decía la ley, lo que dice la ley, la Torá. Para un violador debe casarse con la mujer que violó. Hay otras leyes, dice, designar un lugar específico en el campamento de guerra. Cuando el pueblo salía a guerrear, tenían que establecer un lugar, las letrinas, un lugar especial para hacer ahí las necesidades fisiológicas. Fíjese el cuidado, el orden. No era que en cualquier lugar se podía tomar para letrina, para hacer las necesidades fisiológicas. Se establecía un lugar, y bueno, cerca del campamento, para hacer ahí las necesidades. Había que tener, escuche, una pala en el campamento. ¿Para qué? Para cubrir justamente las necesidades fisiológicas, para no contaminar. Cobrar interés a un gentil por préstamo estaba establecido que sí. La ley, la Torá, los mandamientos dice que sí se podía cobrar a un gentil, a una persona que no tenía a Dios en el corazón, que no tenía mandamientos, instrucciones, ordenanzas, decretos, a una persona gentil que no sabía nada y al contrario tenía dioses paganos y servía a dioses paganos. Sí se le podía cobrar un interés por el préstamo, pero estaba establecido: no usura o grandes intereses, como podemos ver en estos tiempos. Cumplir una promesa o juramento. La Biblia dice, la Torá dice, que cuando usted haga un juramento, cuando usted haga un voto, cuando usted haga un compromiso para con Dios, para con el Eterno, no demore en cumplirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue diciendo la Biblia, la Torá, porque Dios no se complace de los insensatos. Insensato, la palabra da a entender a aquella persona que no tiene nada en la cabeza. Eso dice el diccionario. Hueco, o sea que vacío, que no tiene. Entonces, cuando haga promesa, cumpla la promesa o juramento. Dejar que un trabajador coma ciertas cosas mientras trabaja. Ya estaba ordenado de hace 5.000 años atrás, más de 5.000 años, que el trabajador tenía que alimentarse. El trabajador es una persona, un humano más. Por ahí vemos el maltrato, vemos cómo se esclaviza a las personas, hermanos. La Asamblea del Gobierno de la República Argentina de 1813, Asamblea General Constituyente, abolió la esclavitud. Y hay un sinfín de leyes que están relacionadas al trabajo, a la patronal, al empleador. Hay consejos, hay
sindicatos, hermanos, que agrupan y que establecen, pero ya estaba desde hace mucho tiempo dejar que un trabajador se alimente, que un trabajador pueda ir al baño, que descanse, que se no solamente que sea sometido a un trabajo duro. Dar un documento de divorcio a la esposa en caso de divorciarla. Está establecido, Jesús habló, el Mesías, Yeshua HaMashiach habló acerca de esto, del divorcio, que no está bien considerado a los ojos del Señor. Pero había un caso de fornicación, de adulterio, un caso específico. En ese caso sí se le podía dar la carta de divorcio, como lo decía la Escritura. Para un novio de regocijar a su esposa en el primer año de matrimonio, estaba establecido que el hombre, que es el varón, que contraía enlace matrimonial, tenía un año de recreo, un año que iba a estar solamente para agasajarla a la esposa, un año que no iba a poder ir al servicio militar, un año que solamente lo iba a dedicar pura y llanamente para su esposa, para agradarle a la esposa con cual había contraído el enlace. Regresar, dice, al dueño un objeto en empeño si lo necesita. Considerar si una persona empeña una herramienta porque no tiene dinero, no tiene para comer, sus hijos no tienen zapatillas o está atravesando por un momento de necesidad, la Torá, el mandamiento dice que se le debe ceder, se le debe regresar al dueño lo que ha empeñado. ¿Por qué? Porque lo está necesitando, está en un momento difícil. Pagar, dice, a un trabajador en su día. Fíjese que hay varios textos que están relacionados a la patronal y empleador. Entonces dice pagar a un trabajador en su día. No es solamente hacerlo trabajar y la semana que viene vemos y se da. Yo he escuchado mucho esto. O vemos para la semana que viene, o te lo arreglo el mes que viene, lo vas a ver, y así. Y hay mucha gente que hace trabajar a las personas y no les paga nunca. Vení mañana, y esa historia, y va al otro día, y se cansa el trabajador de ir a querer a cobrar lo que es justo, porque trabajó, dio sus horas, y le están pedaleando, dice la palabra, permítame el término. Que mañana, que pasado, y se canse y ya no va más. Es una estrategia de algunas personas para que se canse y no vaya más y no se le pague. Dejar las gavillas olvidadas. ¿Se acuerda en Ruth, en el libro de Ruth, de cuando nos habla acerca de Boaz, quién va a redimir? Una historia preciosa, la historia de Ruth. Bueno, Boaz, el dueño de la era del campo, el dueño del campo, le va a dar instrucciones a sus criados, a sus empleados, diciéndole: dejen caer de las gavillas, quiere decir de la cosecha, en el tiempo de la cebada o del trigo, lo que caía en el piso, en el suelo, era para los pobres. Una vez que se levantaba la cosecha, venían los pobres de la zona de alrededor y podían tomar gratuitamente de lo que había caído al piso. Entonces, en Ruth sucede eso, y Boaz le da una orden y le dice: dejen caer un poquito más. Ya estaba establecido dejar las gavillas, los manojos de esa semilla para los pobres, de dar latigazo a quien lo merece. Esto dice la Torá: dar latigazos a quien lo merece. Rescatar, dice, a una persona que está siendo perseguida por un asesino. Aquí no va lo que comúnmente escuchamos, que dice: yo no me quiero meter en lío, yo no sé nada, yo no vi nada, yo no oí nada. No te metas. No. Aquí dice: si podemos rescatar a una persona que está siendo perseguida por un asesino, si podemos intervenir para salvar esa vida, espectacular, estás haciendo bien, estás obedeciendo a la Torá.
No es que te estás metiendo de solamente por que sos un metido. No, estás haciendo bien, porque eso dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 12. De recordar lo que hizo Amalek cuando salimos de Egipto. Otra cosa que nunca se debía olvidar el pueblo de Israel. Lo que hizo Amalek, ¿sabe lo que hizo los amalecitas, los descendientes de Amalek? Era cuando el pueblo salió de Egipto, esos 40 años que transitaron por el desierto, iban, dice, claro, caminando en dirección a la tierra prometida, y Amalek, ¿sabe dónde los atacaba? En la retaguardia, en la zona más vulnerable de la congregación. ¿Dónde estaban quiénes? Los ancianos, donde estaban, lo tengo a Hugo Orrego, mi querido amigo, hermano, compañero, Hugo Antonio Orrego desde San Luis, nos dice abrazo, querido amigo, un abrazo grande, querido Huguito Orrego, te saludo para la familia, para tu esposa, para tus hijos, muchas gracias por cada mensaje. El otro día estaba mirando una foto cuando era chico, jugador de fútbol, un excelente jugador de fútbol con mucha pasión. Te bendigo, querido Huguito, un abrazo grande, las más ricas bendiciones para tu vida, para tu familia, y que el Eterno te conceda los anhelos y las peticiones de tu corazón. Seguramente vamos a tener la oportunidad de estrecharnos en un abrazo, claro, con el protocolo de por medio, todas esas cosas. Un abrazo grande, muchas gracias, querido Huguito Orrego de San Luis, su oficial del ejército, ya está retirado, creo, Huguito Orrego. Entonces, no olvidarnos de eso. Amalek lo que hacía, atacaba la retaguardia, donde estaban los ancianos, los niños, donde estaban los más débiles. Por algo, dice aquí, recordar, no debemos olvidarnos. Acuérdate, dice Reina Valera, 1960, acuérdate lo que te hizo Amalek. Cuando la zona más vulnerable de la congregación del pueblo, fíjese lo que hacía Amalek. Entonces los atacaba, donde estaban los ancianos, los débiles, las mujeres, los niños, ahí lo atacaba. Recordar, dice, no olvidarse de Amalek y exterminar la progenie de Amalek. Le dio una orden el eterno Dios a Saúl, al rey Saúl, el primer rey de Israel, del Reino Unido de Israel, le da la orden de exterminarlo a Amalek, a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Fue y le perdonó la vida al rey, fue y trajo algunas ovejitas, algunos terneritos, algunas terneras para comer con el pueblo. Y cuando el profeta Samuel va hasta el rey Saúl, le va a decir, ¿qué hiciste? Si Dios te dijo que lo extermines a Amalek, a toda su descendencia, a los niños de pecho, animales, mujeres, hombres, a todo, exterminio total. ¿Y tú qué hiciste? No, lo que pasa que el rey tiene buena onda, no sé si merece la pena de muerte. Y eso dice, ¿qué es lo que es ese ruido de ovejas, de vaca, tal vez? No, lo que pasa que el pueblo quería comer un asado, un rico asado con cuero, no sé. No, y se indignó el profeta Samuel y dice que le dio muerte al rey de los amalecitas. Y esa desobediencia, tras otras cositas más que tenía el rey Saúl, va a lograr ser desechado, hermanos, del reinado, de ese lugar de privilegio, ser rey de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y dice que se enojó con el profeta Samuel porque le dijo, tu reino hasta acá nomás llegó, ya el eterno Dios se va a proveer de un nuevo rey. David, que era muy pequeño, 12 años, ya estaba en el corazón de Dios
cuando Samuel le dice a Saúl esto, y se va a enojar el rey Saúl y le va a tirar del manto, del talit, y le va a arrancar un pedazo. Y Samuel le va a decir, mira lo que has hecho, así como has hecho conmigo, así tu reino hoy eres desechado y desarraigado de Israel. Y eso pasó, se cumplió. Exterminar, dice, la progenie, es que no quede más de ese tipo de gente. Los descendientes de Amalek, los amalecitas, los traicioneros, esos que atacaban por retaguardia, mataron mujeres, ancianos y niños. Hacer trabajar, dice, como esclava a una mujer capturada en la guerra. No, vio que le hablaba y le decía de respeto, de honra hacia la mujer. Porque la mujer, hermanos, hace referencia a la posible esposa. A la posible esposa. Y cuando hablamos de esposa, ¿de quién hablamos? El esposo, la esposa, el Mesías, el ungido que viene a buscar la esposa. Hay una gran boda. Habla Apocalipsis de la boda del Cordero. ¡Qué lindo momento! Pero cómo tenía que estar la novia, blanca, resplandeciente, sin arruga, inmaculada. Así tiene que estar la novia. ¿Y quién es la novia? La congregación, Israel. Hermano, todo el pueblo, las 12 tribus preparados, listos para esperar al esposo que viene pronto. Después de haber prohibido, dice, hacer trabajar como esclava a una mujer capturada de la guerra después de haber tenido relaciones íntimas con ella. Esto agrava la situación. No podía ejercer esto, ser vendida la mujer después que habían hecho esta relación, porque acuérdense que son uno, ya no son dos. Siempre se enseña esto, hermano, que cuando hay relaciones sexuales de por medio, ya es un compromiso, un pacto, es algo que se transmite mutuamente. Esos dos cuerpos, hermanos, se hacen uno. Y se transfiere información, se transfiere genética en los fluidos. Dejar, dice, colgado un cuerpo toda la noche, la persona que era apedreada o colgada en el madero en una estaca de ejecución. Dice, dejar al animal de un prójimo sin ayuda cuando se encuentra debajo de su carga. Un caballo, un burro que va llevando una carga y se lo ve que está cansado, que ya no da más, que está fatigado, y se cae ese animal y ya no puede seguir, y el dueño a veces que le pega y le castiga y le vuelve a dar para que el animal vuelva a la ruta, vuelva a arrastrar, a cargar ese peso a veces insoportable. Entonces dice aquí, dejar, dice, dejar al animal de su prójimo sin ayuda cuando se encuentra. Hay que ayudarlo. Sintéticamente, para la mujer han pasado 54 minutos de la hora 19, ya estamos terminando. Para la mujer, dice otra instrucción, para la mujer no puede usar ropa de hombre, ni para el hombre usar ropa de mujer. Esto ya hace más de 5.000 años que estaba establecido en los mandamientos, en los estatutos, las leyes. Qué lindo que, por ejemplo, la persona que no entienda pueda investigar si es cierto. No se quede con lo que yo le digo, con lo que yo estoy transmitiendo. Investíguelo, estúdielo y vas a ver si es así. Para la mujer de utilizar ropa de hombre, esto está en Deuteronomio capítulo 22:5, usted lo puede buscar ahí. Usar ropa de hombre. Para el hombre, de vestir ropa de mujer. Entonces está bien establecido: la mujer con ropa de mujer y el hombre con ropa de hombre. Dice de dejar objetos que puedan causar daños. Usted deja tirado por ahí clavos, alambre, puede dejar una botella, vidrio,
Cuando saca la basura, ve que a veces se rompió un vaso, se rompió una botella, hay que tener cuidado que nadie que vaya a manipular esos residuos, esos restos, se pueda cortar. A eso hace referencia. O dejar una herramienta tirada en el piso, una azada, una pala, y usted va sin querer, pisa y se pega. O un cuchillo, una navaja, algo tirado, una aguja, y le puede causar a otra persona. Dejar objetos que puedan causar daños tirados así por cualquier parte. De plantar diversas especies de semillas en un mismo lugar. Esto hablamos recién. Las mezclas. No se puede. Ve que uno por ahí hace en un canterito, pone muchísimas plantas en el jardín, pero hace referencia a semillas, dice en un mismo lugar, diversas especies de semillas. Eso estaba relacionado a los tiempos bíblicos, cuando se hacía la cebada, el trigo, las granadas, los dátiles, las palmeras, que eran frutos, la vid. O sea, se utilizaban los campos únicamente para un cultivo, para una semilla específica en un solo lugar. Último que compartimos, dice de comer de la cruza de diversas especies de semillas que fueron plantadas juntas. Como así no se puede plantar semillas mezcladas, tampoco se puede comer de esos frutos que son el resultado de diversas, la cruza dice, de diversas especies de semillas que fueron plantadas juntas. Está prohibido plantarlas, como así también comerlas. ¿Cuántas cosas que el hombre ha ido cambiando la trayectoria, la dirección, hermanos, y cuando vemos la verdad, realmente los mandamientos, nos damos cuenta que muchas veces hemos hecho cosas sin saber, por ignorancia. Por ignorancia, a eso se le llama el pecado hatat. Por ignorancia la gente lo hace, pero cuando ya tenemos instrucción debemos cuidarnos de devolver. Si encontraste algo que no es tuyo, devolverlo al dueño. Devolver, de pagar el salario, de ser justos, de ayudar cuando alguien necesita ayuda, ayudar. Si pudiéramos resumir esto, ser cada día mejores. Para eso, dice la Torá, 2 Timoteo 3:16, dice que la escritura es inspirada por Dios y presta una utilidad, es una herramienta para que todo varón, dice genéricamente, hombre o mujer, sea preparada para toda buena obra. Para toda buena obra. Muy bien, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias. 54 minutos, me dice el reloj, han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Te saludo y te bendigo. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que el Señor te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que tenga misericordia y que ponga shalom, te ponga paz en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, y que provea de acuerdo a cada una de tus necesidades. Si el Señor así lo permite, mañana nuevamente a las 19 horas, claro que sí, más y más palabra del eterno Dios. Shalom Alejem.